precisamente con las clases, con las entidades y cómo esas entidades se relacionan, ¿sí?, para darle funcionamiento a nuestra aplicación. ¿Sí? Esa es más o menos la definición precisa. O sea, un diagrama de clases es una representación estática, no dinámica, ¿sí? No me demuestra cómo funciona el algoritmo, el programa, la aplicación que yo escribí, sino más bien los componentes que tienen y cómo esos componentes o clases se relacionan. ¿Sí? Es una imagen, es una foto, es una imagen estática de la aplicación. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí. Bien. Porque ya les digo, el UML es un lenguaje de modelado que tiene toda una batería de elementos y de diagramas, ¿sí?, que me permiten ir representando los distintos aspectos de un sistema. ¿Sí? Yo puedo ver mi sistema desde distintos aspectos. Dinámico, estático, ¿sí?, clases, secuencias de comportamiento, cómo se instala mi aplicación. O sea, si ustedes ven acá, fíjense que, bueno, tengo toda una serie de diagramas, ¿sí?, cada uno representando un aspecto de mi aplicación, ¿sí?, donde el diagrama de clases es uno de esos aspectos y, como les decía, tiene que ver con la parte estática y en cómo los componentes o las clases de mi aplicación se relacionan. Hasta ahora vieron dos tipos de relaciones, de asociación y de uso o de dependencia. Bueno, ya la clase que viene vamos a arrancar con la unidad 2 y vamos a ver otros tipos de relaciones, porque los objetos se pueden relacionar de distintas maneras, ¿no? O sea, los objetos, como alguien me dijo al comienzo de la clase, ¿no? Los objetos, cualquier cosa es un objeto. Y es cierto, cualquier cosa del mundo, del universo, es un objeto, tanto las que vemos como las que no vemos. O sea, las concretas, las cosas concretas que percibimos por nuestros sentidos son objetos. Las cosas abstractas que no percibimos por nuestros sentidos, como ser los números, por ejemplo, el sonido, que no lo vemos, pero sí lo percibimos por nuestro sentido, el sonido no. Digamos, objetos más abstractos, porque el sonido es un objeto concreto también, aunque no lo veamos, pero los objetos más abstractos, como los números, también son objetos, ¿no? O sea, todo el universo, todo aquello que existe, es un objeto. ¿Sí? Lo vea o no lo vea, sea concreto, sea abstracto. Y si ustedes se ponen a observar, las relaciones entre los objetos no son siempre las mismas. ¿Sí? Hasta ahora, bueno, como les decía, vieron dos en fundamento, que es la asociación y la relación de dependencia o de uso. Bueno, hay otro tipo de asociaciones, de herencia, de composición. Yo algo le he explicado a mis alumnos sobre herencia en fundamentos, pero bueno, ya vamos a ir avanzando con esas relaciones. Por ahora vamos a manejar solamente las dos que vinieron viendo desde fundamentos. Entonces, bueno, tenemos una clase que ya el enunciado lo dice, se llama gastos anuales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la representaban de esta forma con Letino? En el aula virtual yo uso Umlet, que es la versión de escritorio de Letino. Bien, sí. Estamos viendo el Sublime Text. Ah, perdón. Avísenme cuando quede en otra pantalla. Bien, No ahí tenemos gastos anuales, entonces, que me lo menciona el ejercicio, ¿no? O sea, no tengo nada que abstraer. Acuérdense que por lo general los sustantivos del enunciado tienen que ver con objetos o con clases.
tenemos una clase rubro, ¿sí? También, acuérdense que el enunciado dice, la clase gastos anuales permite guardar los datos de los gastos comunes del año separados por rubro y mes. O sea que ya el enunciado también nos habla de, si bien no dice la clase rubro, pero bueno, a partir del enunciado podemos deducir de que tenemos una clase rubro, ¿no? Entonces, vamos a definir nuestra clase rubro. Y separados por mes. Bueno, mes también es una clase, pero es un tipo especial de clase que se lo llama enumeración. Vieron las enumeraciones en fundamento, ¿no? O sea, yo por lo menos a mis alumnos les hice bastante hincapié y se ve mucho en los ejercicios. Entonces, bueno, ya sabemos que por lo menos tenemos 2 clases y una enumeración. Bien. Dice, implementar los métodos de rubro, o sea, de la clase rubro. Bien. Tenemos un constructor que recibe como parámetro el nombre o la descripción del rubro, ¿sí? Y debe inicializar el arreglo de importes, o sea que ya tenemos un arreglo de importes. ¿Sí? Meternos en el arreglo. ¿Se acuerdan qué es el constructor de una clase? El que inicializa las variables. Bien. Inicializa las variables de quién. De esa clase. Perfecto, sí, bien. Una vueltita de tuerca. Cuando hablamos de variable de la clase, ¿qué nombre le damos por lo general a esas variables? Como ya hablando más a nivel de objeto. Atributo. Atributos o propiedades, ¿no? Bien. Entonces, el constructor lo que hace es inicializar, como bien dijeron, las variables, los atributos de la clase. ¿En qué momento realiza esa inicialización de los atributos o de las variables? Cuando se crea el objeto, con el view. Exactamente, con la creación, con la instanciación, ¿sí? O sea, un constructor es un método especial que lo que precisamente permite es crear, ¿sí? Instanciar, ¿sí? Objetos de esa clase. En este caso, permite crear, instanciar objetos de la clase rubro, ¿sí? Bien. Me iba a ir para Java, pero bueno, después lo vemos. Vamos a avanzar con el diagrama, si no los quiero perder por ahí. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir nuestro constructor. ¿Qué características tiene, a diferencia de otros métodos, el método constructor? Que tiene el mismo nombre que la clase. Exactamente, y devuelve ¿devuelve algo? No, no devuelve nada. No devuelve nada, exactamente. Bien, entonces, tenemos el constructor rubro, porque pertenece a la clase rubro, dice el constructor recibe el nombre o la descripción del rubro y debe inicializar un arreglo de importes. Entonces, acá tenemos, vamos a ponerle nombre de tipo string, ¿sí? Y
también nos habla de la inicialización. Bien. O sea, como parte de esta clase, a ver qué tenemos. Fíjense que el enunciado dice, el constructor, tenemos el constructor público rubro, pues los constructores pueden ser privados, pero bueno, acá menciona que debe ser público. ¿Se acuerdan de los operadores de visibilidad, público y privado? ¿No? Sí. Bien. Dice, recibe el nombre de la descripción del rubro y también debe inicializar un arreglo de importes. Bien, a ver, acá tenemos que deducir algunas cositas. Un atributo nombre privado. El atributo, bueno, bien, vamos a definir ese atributo. Privado, ¿no? Si no menos, nombre de tipo string. ¿Y qué más tenemos? Un arreglo. ¿Cómo? Un arreglo. Un arreglo, exactamente. Tenemos un arreglo, también va a ser privado. Le vamos a poner de tipo importe, ¿sí? Aunque veo que le han puesto otro nombre. Vamos a usar este nombre que es más significativo. Y acá vamos a tener los gastos por mes de cada rubro, ¿sí? Por cada rubro que nosotros instanciemos, vamos a tener los gastos, ¿sí? De ese rubro en cada uno de los meses. Entonces, tenemos gastos por mes, ¿qué sería? Un arreglo de, acá no vamos a trabajar entero porque por lo general los gastos son siempre reales, ¿no? Vamos a utilizar doble como tipo de dato y lo definimos como un arreglo. Profe, ¿sí? ¿el arreglo no debería estar en una caja aparte? En una caja aparte, no. Marcando con una flecha la cantidad. Por lo menos yo en No. fundamento lo vi así. No sé si... No, porque si nosotros tuviésemos, ponele, Creo que de hecho con Claudio se había hablado de esto, si era cualquiera de las dos formas, se le había dicho, me parece puede ser. lo que pasa, o sea, cuando vamos a hacer esta distinción. Nosotros tenemos, por cada rubro, vamos a gastar determinada cantidad de plata, ¿no? Que es el importe. Sí. ¿No? El importe lo podemos, o sea, es un valor real, ¿sí? Y el enunciado no nos dice nada más que eso. Con lo cual, esto es totalmente lícito. Me parece que solamente se refiere a la forma de escribirlo, el concepto es el mismo. Claro, yo me refería a que, o sea, vos tenés esta caja indicando la clase rubro y yo decía de hacer otra caja, no sé, poniendo nombre de la que va a ser la variable, tal vez, de qué tipo es, y la relación con una flecha, que en la flecha diga gastos por mes y la cantidad de gastos que vas a tener, para indicar que es un array y no con un asterisco, porque si no sería un array list. Claro, a ver si entiendo. O sea, usarías la flecha a la tercera, que es la que indica la relación, ¿no? Y... Sí, acá entiendo hacia dónde apuntás. A ver, vamos a aclarar algunas cositas.
sea, cuando vos me decís otra caja, significa que en vez de manejar un array de dobles, ¿sí? De reales, para guardar los importes, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, creo una clase importe, ¿sí? Que va a tener un atributo que será Sí, no sé, gasto. valor Sí. Doble. de tipo doble, Claro. ¿sí? Y con la flecha relacionás indicando la cantidad exacta que va a tener ese array. No, yo decía con la tercera de arriba por abajo. Y, Claro, y pones el nombre del... Claro. O sea, no sé si cualquiera de las dos formas está ok o... Ahora te voy a explicar. Sí, las dos están bien. Una, estoy trabajando el array como un conjunto, ¿sí? de variables de tipo doble, ¿sí? Y de esta forma lo estoy trabajando como un array de importe, de objetos de tipo importe. Entonces, esto lo tengo que cambiar y acá tengo que poner importe. ¿Sí? Porque yo ya no tengo como tipo de dato, o sea, si vamos a nuestro Paint. No se ve, se ve solo el UML. Claro, pero vamos a guardarlo. O sea, si este es nuestro, venimos a nuestro array, ¿sí? Y acá aparece la idea de punteros, pero no nos vamos a meter en eso. O sea, suponete que este es nuestro array de gastos generales, ¿no? Sí. Gastos generales. Bien. Si nosotros decimos que es de tipo doble, ¿qué guardamos acá en cada uno de estas celdas? Valor doble. Valores dobles, ¿no? Valores reales. Por ejemplo, para el rubro seguro del auto, ¿sí? Pues estamos hablando de nuestra clase rubro, ¿no? Vamos a suponer que esta es nuestra clase rubro como nombre, que es lo que habíamos, ¿se acuerdan del atributo nombre de la clase? Supongamos que instanciamos la clase rubro, ¿sí? Y le pasamos un nombre. Ese nombre supongamos que es, vamos a poner nombre igual seguro del auto. ¿Sí? Creamos un objeto de la clase rubro, ¿sí? Instanciamos un objeto de la clase rubro, le dimos como nombre seguro de auto y tenemos nuestro array que tiene dos elementos de tipo doble, ¿no? Entonces en enero, acá guardamos los gastos de enero, dijimos que es real y le ponemos, qué sé yo, gastamos 550 pesos en enero, ¿sí? Y así sucesivamente, enero, febrero, marzo, abril. En abril gastamos, nos agarró la inflación, 555,87. Bien. Esta forma, ¿sí? En que yo estoy instanciando un objeto de la clase rubro, ¿sí? Es
si yo tengo definido mis gastos por mes de tipo doble. ¿Sí? Y esto no tiene sentido. O sea, esto no tiene sentido. O sea, esto, lo que quiero que vean es que esto representado físicamente es esto. ¿Sí? Sí. Con valores dobles. Ahora, si vamos a la manera que vos comentabas, donde el importe lo tratamos como un objeto o como una clase, ¿qué pasa? Este array, ¿qué guarda ahora en vez de dobles? ¿Qué va a guardar? Corte. Exactamente. O sea, esto ya no lo represento así, porque la relación de asociación ya me está diciendo de que acá adentro tengo, y ahora vamos al... La cardinalidad, al ser de 12, me está diciendo que acá adentro tengo un array, ¿sí?, de objetos importe, no de doble. O sea, es como si yo pusiera... Claro, o sea, la caja solo es válida si es un objeto, ¿no? Si es un tipo único, sería. Es un tipo primitivo. Claro. Exacto. Entonces yo acá tengo esto. ¿Sí? O sea, esto es esto. Perfecto. Pero esto no se pone porque queda redundante y está mal. Si yo tengo un generador de código y le digo que me genere las clases Java de esto, y yo le dejo esto, voy a tener dos atributos de tipo importe, que son array de importes, ¿sí?, con dos elementos. Entonces, como eso estaría mal, esto no se coloca. Y acá viene el tema, esto ya no me sirve, porque ¿dónde estoy yo? Dentro de la clase rubro, ¿sí? Sí. Con mi array de gastos generales, ¿sí? Que esto ya no es doble. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de dato tenemos acá? Importe. Exacto. Sí, sí, se entendió. O sea, cuando es un primitivo se pone dentro de la caja y cuando es un objeto se hace una caja nueva. Exacto. Y acá, ojo, que acá ya no tengo esto. Bueno, tenés valor ahí, atributo valor. Sería. Acá aparece, si bien Java no trabaja con punteros, acá es como si yo tuviese un puntero, ¿sí? Y un puntero es una variable también, pero que apunta a una zona de memoria. Es un concepto medio enroscado Apunta a una variable de la clase importe sería. Exactamente. O sea, acá tengo una zona de memoria. Tengo una zona de memoria donde tengo almacenado mi objeto de tipo
importe, ¿sí? Que bueno, tendrá el valor, vamos a hacer de cuenta que ocupa todo eso, el valor para el mes de enero de 500, ¿qué lo habíamos puesto? 550 creo, ¿no? Pero ¿ven la diferencia entre trabajarlo como un primitivo a trabajarlo como un objeto o como una clase? Sí, sí, perfecto. Quedó claro. Entonces, bueno, el enunciado está planteado de que el array no sea un array de objetos de tipo importe, sino que sea un array de primitivos, ¿sí? Entonces, bueno, para simplificarlo, vamos a si no se enojan, dejamos el array de primitivos, ¿sí? Porque, a ver, eso era, antes que me olvide, eso es lo que les quería decir también cuando me comentaron esto. No se justifica crear una clase para solamente meter un atributo primitivo, ¿sí? Si yo acá tuviese un importe, fíjate vos esta diferencia, si yo acá tuviese un importe y una moneda, ¿sí? Que en realidad tendría que trabajarlo como una numeración, pero lo vamos a dejar como un string, ¿sí? Porque puedo manejar, qué sé yo, importes en dólares, en libras esterlinas, en reales, en pesos argentinos. Ahí sí, ya esto no lo puedo trabajar como un doble, porque además del importe necesito la moneda, ¿sí? Entonces sí, ahí no me queda otra que crear una clase, porque voy a tener que guardar dos datos por cada importe, que es el valor en sí, y si ese valor está en dólares, en reales, en libras esterlinas, o en pesos argentinos, o en guaraníes, ¿sí? Ahí sí, pero crear una clase simplemente conteniendo un atributo de un tipo primitivo no tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia de por qué crearía una nueva clase y por qué no? Sí, sí. Ahí estaríamos, ¿sí? Bien, entonces tenemos nuestro constructor, tenemos nuestro array, que va a ser de 12 elementos. En realidad, lo que vamos a hacer es crear una constante. Acuérdense que las constantes van en mayúscula, que le vamos a llamar total de meses. Que la vamos a inicializar en 12. Que después la vamos a usar dentro de nuestro constructor para definirle el tamaño a nuestro array de gastos por mes, ¿sí? Las 11 menos cuarto. Bueno, cortamos acá. Total, bueno, ya vieron, repasamos todo lo que es vectores, matrices. La clase que viene ya continuamos con este ejercicio. Lo van a ver mañana en taller. Y
para así queda unos minutos para, había dos de ustedes chicos que querían que veamos unos temas. Sí, por lo menos yo sí. Bueno, hasta acá, ¿les quedó claro lo que hemos visto? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. La clase que viene continuamos con este ejercicio. Háganme caso, pónganse a jugar con el Eclipse y con Java, definiendo vectores, matrices, usen el debugger y jueguen con los vectores, las matrices, recórranlas. Si no saben cómo hacerlo, lo que les dije, sean proactivos, van a... miren, fíjense. Una pregunta. Sí. Lo que se puede hacer con las matrices es básicamente lo que veníamos haciendo con arrays o array lists. Obtener, buscar, modificar. No hay más cosas que se le puedan hacer. No, por lo menos en esta parte de la materia. O sea, así sea un software para el transbordador espacial o para esta parte de la materia, digamos, lo que puedes hacer en una matriz es recorrerla, guardarle datos, modificarle datos, porque es una estructura de datos. En una estructura de datos, por lo general, lo que se hace es guardar datos y modificar los datos que están ahí adentro. O sea, no hay mucho más que eso. Pero fíjense, recorrer, qué sé yo, matriz array bidimensional, ¿no? Es una forma de llamar una matriz, ¿no? Acuérdense que es un array, una matriz se puede ver como un array de 2 dimensiones, fila, columna. Miren. Acá ya tienen cómo recorrer una matriz y jugar con una matriz. O sea, con una consultita nomás, ya les está diciendo cómo hacerlo. Así que bueno, los invito a que jueguen un poco con esto si tienen tiempo. Y bueno, les va a ayudar de nuevo, aprender a manipular los vectores, las matrices, a ver bien la diferencia entre una cosa y la otra. Y bueno, fíjense, acá ya tienen un for, con lo cual empiezan a practicar con for anidados, ¿sí? Así que bueno, los animo a eso, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase y nos vemos el lunes que viene, si no es feriado. Espero que no. 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 Bien. No. Recién el septiembre 20 y algo es feriado el lunes, creo. ¿El Día del Estudiante? ¿O hay otro antes? Uno era. Yo te digo. Bueno, la que viene algo no así. es feriado. Bien. 21, bueno. sí, Día del Estudiante o de la Sanidad, como quieran verlo. Pero es feriado nacional. Es feriado. Sí. Ok. Bueno. ¿Les gustó la clase? ¿Les quedó claro? Sí. Bueno, nos vemos el lunes que viene y bueno, yo les voy a mandar ahí ese TXT con los pasos que les vuelvo a recomendar que sigan. Les voy a mandar los dibujitos que hicimos ahí con el Paint, que creo que son sencillos, pero ayudan. Bueno, chicos, les mando un abrazo, cuídense y practiquen. De acuerdo. Gracias, profe. De nada, gracias a ustedes. Chao. Bien. Julián, vos era que tenías dudas, ¿no? Con un ejercicio. Sí, ¿le puedo compartir pantalla?
Dale. No sé si ahí ya se está viendo o no. Sí, perfecto. Me trabé con el primero y después me costó enfocarme con el resto, pero pedía mostrar el contenido de un array de caracteres recibido como parámetros sin valores repetidos. Cuando yo estuve viendo cómo hacerlo, encontré que una forma era por ahí recorrer el array e ir borrando del array los elementos repetidos, o por ahí lo que había pensado era generar un array list para mostrar los valores únicos, pero no supe entender bien si el enfoque era correcto o no. Básicamente es cómo encarar el ejercicio. Como no dice que si tenés que borrar o no los elementos del array, y me parece que borrarlos no estaría bueno si después yo necesito ese array completo como estaba. No, te dice que muestres. A ver, yo no lo he visto este ejercicio, pero por lo que interpreto dice mostrar el contenido de un array de caracteres recibido como parámetro sin valores repetidos. O sea, lo que interpreto es, digamos, que tenés que mostrar, tenés que ir recorriendo el array y solamente ves, acá tenés, por ejemplo, fíjate, vos tenés, aparece la I, ¿no? Sí, yo lo que había pensado es como recorrer con un for para que me muestre el primer elemento y otro for anidado para comparar si se repite o no. A Si ver. no se repite que lo muestre, pero si se repetía, ¿qué hacía con las variables repetidas? A ver porque estaba, mientras vos me hablabas, yo estaba pensando, ¿cómo lo pensaste? ¿Cómo pensaste la solución? Era hacer un for donde Sí. agarro el primer elemento, otro for anidado donde comparo ese elemento con los demás elementos del array. Sí. Y si no es igual, que lo muestre, perdón, si no es igual, que no haga nada, y si es igual, que deje vacío el espacio que se repite, y después mostrar el array final. Pero ahí lo que estaría haciendo es como inminente, lo dejo en inmet. No tendría el array original completo. Claro, esa es una forma. O sea, está bien el tener un for anidado dentro de otro, ¿no? En donde vas tomando el primer carácter y vas revisando, o sea, y con el otro for te vas moviendo a lo largo de todo el array, ¿no? Sí. Y vas preguntando si el carácter que tenés apuntando con el primer for es igual a los caracteres que vas ciclando, ¿sí? Exacto, sí. Si encontrás uno igual, que vacíe lo que vendría a ser el vector sí, igual. ahí lo que podés hacer es meter, cuando encontrás en una posición, encontrás un repetido, ¿sí? Es ponerle, qué sé yo, un carácter en blanco. Claro, eso, ¿no? sí. Le pones un carácter en blanco y al final terminás teniendo solamente los que no, los que no se repiten. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad sería, por eso está bueno que ustedes vayan jugando con esto y decir, bueno, a ver, tengo esta posibilidad. Otra posibilidad sería hacer ese recorrido o agarrás el primer elemento y lo metés en un array auxiliar, por ejemplo, ¿no? Sí, yo tenía dudas con eso, lo pensé inicialmente, pero en un array auxiliar lo que pensé es no necesariamente sé de antemano el tamaño que tiene. Bueno, ahí tenés dos cosas. Ponele que el tamaño, ahí hay un tema de elegancia,
que uno podría tener en cuenta, ¿no? A ver, el tamaño vos sabés que nunca va a ser mayor al tamaño del array que vos recibís como parámetro. Sí, eso sí. O sea, Pero... podrá ser igual en el caso de un array que no tenga ningún elemento repetido, pero nunca va a ser mayor. No, eso seguro. Pero lo que no me convencía de eso es que me queden, que es lo mismo que no me convencía de poner los espacios en blanco, que es como que me queda... Claro, sí, Pero claro. por ahí es la manera de trabajarlos, era esa la duda que tenía conceptual. Claro, ahí te queda esa, digamos, esa falta de elegancia en que te terminan quedando a lo mejor elementos vacíos que no tendrían que formar parte del array, ¿no? Como un todo. Entonces, otra posibilidad, fíjate vos, ya pensamos dos, otra posibilidad sería hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Sí. Te queda un array digamos, auxiliar con elementos vacíos que lo podría recorrer y tomar la cantidad de elementos que no son vacíos y con eso instanciar el array definitivo y meterle los valores del array auxiliar que no son blancos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, creas el array auxiliar, el tema que volvés a recorrerlo, ¿sí? Para saber, o podés, a lo mejor con un contador se puede hacer, a ver, con un contador que vaya manteniendo la pista de cada carácter individual, ¿no? Por ejemplo, la I. Tomás la I, recorres, y ahí, bueno, ya tendrías en 1. Tomás la N, tendrías el 2, la N se repite 2 veces, tomás la M, ahí tenés 3, después volvés a tomar la I, pero tendrías que recorrer... O podría contarlo. Ahí sí, no, porque perdés la pista, no puedes tener un contador. No, lo que podés hacer es eso, ir metiendo los caracteres distintos en un array, ponerle auxiliar, en un array temporal, después de ese array te fijás cuáles no son espacios, ahí sí vas contando, y ese contador te termina dando la longitud del array nuevo, en donde sí, ahí le metes los caracteres que no se repiten y devolves ese array. Y ahí te queda con el tamaño realmente de los que no se repiten, que sería, en el caso que está como ejemplo, un array de 5 elementos con INMET. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Esa es otra posibilidad. Okay. Y no sé si hay alguna otra. No, yo lo que pensé en vez de un array auxiliar, un array list, pero como para que al ser dinámico le van a entrar van a entrar la cantidad de caracteres que claro, pero ojo que acá el ejercicio es de array, con lo cual por eso. Para mí, digamos, sí, tenés la que hiciste al principio, la segunda de devolver un array del mismo tamaño con caracteres, bueno, que tendrán blancos en el caso de que se repitan, o trabajar con un array auxiliar o temporal, en donde después lo volvés a recorrer para ver cuáles son los que no son blancos y instancias ese array y le metes los caracteres que están ahí que no son blancos. Ok.
Me parece que ese sí sería el más elegante porque terminás devolviendo un array del tamaño realmente de los que no se repiten, con los caracteres que no se repiten y nada más. Okay. Pero bueno, estos ejercicios precisamente están pensados para eso, ¿no? Para que ustedes jueguen con esto y bueno, recorran, vayan, vengan de un lado para el otro con los array y bueno, y vayan haciendo acá sí, o sea, acá no pueden zafar de no hacer una prueba porque es bastante complicadito el algoritmo y realmente tienen que comprobar de que están devolviendo lo que pide el enunciado. Sí, sí. Pero bueno, era la duda que tenía era esa. Bueno. Creo que había alguien más con alguna pregunta, si mal no recuerdo. ¿No? Creo que era Agustín, pero no está. Bueno, a lo mejor se la respondí en el medio de la clase. Bueno. Bueno, chicos, descansen, cuídense y nos vemos el lunes que viene. Dale. Buenísimo. Gracias Buena por la semana. clase. Dale, Hasta luego. un abrazo, chicos. Chau, chau. Chao.